Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Bueno, es un enorme placer poder estar de nuevo en la iglesia. Estuvimos juntos hace un año para el aniversario. Y los que nos acompañan ahí abajo, hay asientos arriba, así que por favor no se vayan lejos. Viajo con el amor de mi vida, 58.3 años de matrimonio. Ivonne, por favor, te pones de pie. Ella quiso sentarse a la par de Yomila. Porque ella y Yomila son compañeras de milicia de hace décadas. En el año 83 me nació la visión de crear un pequeñito libro sobre misiones para la iglesia local, pero con un autor latinoamericano, no solo yo, porque yo necesitaba ayuda. Y en el 18 sale este pequeñito libro de clase de CETECA, Misiones Mundiales, un estudio de 10 lecciones. Y ahora creemos que es la octava o la novena edición porque aparecieron versiones en Argentina, en Brasil, en otros lados. Y ahora sale este libro, ya 20 lecciones, y los autores son Guillermo David Taylor y David Ruiz. Ahora, esto fue escrito con el camino en mente en 1983. Y escrito por dos personas que hemos sido formados por la iglesia. Y espero que sea de utilidad ahora con el nuevo liderazgo del movimiento misionero. Pero quería sencillamente mencionarlo porque si no fuese por el Centro Bíblico El Camino, no existiera este libro. Así que gracias y entramos. Este mensaje me da miedo darlo. Porque tengo una carga enorme por la iglesia. No porque Ivonne y yo fuimos fundadores y tal vez los únicos vivos, por cierto, del liderazgo de la iglesia, los únicos que sobreviven. Pero así como dije el año pasado para un aniversario, hay encrucijadas en la vida de la iglesia. Y esas encrucijadas tienen que ser manejadas, dirigidas por el liderazgo de la iglesia, pero por el pueblo de la iglesia. Y lo que voy a hacer en esta mañana es algo que no he hecho antes, aunque sí he probado, tal vez hace 3 años, un mensaje algo raro sobre el libro de Apocalipsis. Y no me puedo escapar de ese libro, así que si trajeron una Biblia virtual o de papel y tinta, pues sáquenla. Estaremos viendo solo 21 capítulos del libro que tiene 21 capítulos. Queremos una lectura de imaginación. Y creo que yo crecí sin tener que usar la imaginación, que uno al leer el primer capítulo se da cuenta, esto sí es literatura rara. Bueno, es literatura apocalíptica. Están desvelando algo que es nuevo, pero no solo eso, sino la literatura apocalíptica nos introduce a esferas y realidades cósmicas, sobrenaturales. El libro no se puede entender sin que uno tenga una mentalidad
de un sobrenaturalismo bíblico. Ahora, muchas personas francamente le tienen miedo al libro y yo entiendo, porque de veras no es fácil de entender. Pero hay que leerlo con esta imaginación y los jóvenes, ustedes, no sé si hoy día se usa ponerse las pilas. ¿Se usa? Bueno, los que dijeron sí ya son viejos, pero yo estoy pensando. Sí, los jóvenes deben de pensar en este libro y pensar en un drama cósmico, en 4 actos que vamos a ver. Es un drama cósmico con actividades en las esferas invisibles, pero después se cruza una línea y aparecen batallas paralelas en la tierra. Hay que leerlo con una apertura a amonestación, a promesa y en particular a esperanza. Porque Juan, el viejo Juan, que se calcula que tenía unos 95 años cuando escribe esto, es decir, me lleva 11 años, hagan la mate. Juan es un apóstol. Juan es un prisionero en una cárcel, en una isla de Patmos. Juan, el viejo Juan, esto es lo que me encanta. El viejo Juan es una amenaza al imperio romano. Le tienen tanto miedo que lo meten a la cárcel. Y eso me da esperanza para un viejo nombre Taylor, de solo 84 años. Y estudiando el libro de Daniel, que tiene sus enormes paralelos, porque en Juan aparece la gran Babilonia y Daniel vive en Babilonia y lucha con las realidades espirituales de lo que significa simbólicamente Babilonia. Si Daniel es llevado preso como joven, el vocablo hebreo habla de un joven tal vez de 13, 14, 15 años. Pongámosle 15 años. El último papel que juega, yo creo que es en el capítulo 10, Juan, basado en los 15 de entrada, Juan tiene 84 años. O digo Daniel. Daniel tiene 84. Y eso me dio ánimo. Todavía no me retiro de la batalla. Y tal vez más delicado, no me retiro de sueños. No tengo las fuerzas físicas como antes. Y mis colegas del Instituto Crux, cuando fue al trabajo, me cuidan bien. Tengo 2 muletas al lado. Sharon y David cuidándome, que no me caiga. Ya me he caído una vez, así que ya he bautizado el país de Guatemala con una caída. Juan es un profeta. Pero Juan también es un poeta. Y hay que verlo como poeta, por la manera como escribe, como describe. Pero a la hora de la hora, Juan es un pastor. Y por eso el relato de las 7 iglesias en capítulos 2 y 3 juegan un papel fundamental en el resto del libro, pero antes de llegar a las iglesias, las 7 iglesias, hay que ver el capítulo 1 de Juan, donde emerge una figura que no conocemos. Conocemos al Cristo de los evangelios,
el Cristo de Isaías 52, 53, el siervo sufrido. Conocemos al Cristo en sus 3 años de trabajo en ese seminario ambulante en Palestina, de formación de 12, y uno lo traiciona, pero emergen otros. El Cristo de Juan 1 es ¿qué? Harina de otro costal, se dice. ¿Se entiende el dicho? Si no, ustedes dos me están manejando, ¿verdad? Gracias. Cuando leemos este libro así, de corrido, que de veras no se tarda, es menos de 1 hora, uno comienza a ver cosas. En el capítulo 1 encontramos que hay 2 autores, porque el autor principal es Jesús, que, bueno, narra y Juan escribe. Y de ahí también la obra del Espíritu Santo supervisando que lo que Juan escucha, lo escucha con fidelidad, y cuando lo escribe lo que el Espíritu Santo quiere que las iglesias a través de todos los siglos escuchen, entiendan y obedezcan. Ahora, aquí algo muy intrigante. Estas 7 iglesias son iglesias de primera generación. Es decir, son iglesias jóvenes. La iglesia en Éfeso, que fue la base de Pablo, y encontramos a Pablo, creo que es en Hechos 19, que llega a Éfeso. Esa es la ciudad principal. Pero como ven aquí en el mapa, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea es casi un círculo. El camino de la Odisea de regreso a Éfeso, pues se lleva más tiempo. Pero eso es una ruta, y es probable, aunque no nos consta, que estas iglesias fueron fundadas por Pablo. Ahora, es Juan el que regresa para trabajar las 7 iglesias. Y lo que a mí no sé cuál es el vocablo, me inquieta, me perturba, es que aún en el libro de los Hechos, tan temprano en la historia de la iglesia primitiva, hay problemas graves. Uno dice, caracoles, ¿qué les pasó a estos? El caso de Ananías y Zafira. Es como que hay que tener una funeraria al lado de la iglesia. Que por cierto, allá en los años 60, a la par de la Nazaret en la Bolívar, había una funeraria. Dije, qué interesante. Solo eso dije. Obviamente este libro es un libro profético, pero la profecía bíblica tiene dos motores que lo impulsan. Uno es la predicción del futuro, y el libro está saturado de esto, en particular capítulos 4 al 21. La otra dimensión de profecía es la proclamación autoritativa al pueblo de Dios por alguien lleno del Espíritu Santo, que no le tiene miedo de decir, siento que esto es lo que Dios nos está diciendo a la iglesia o a una situación familiar. Esas 2 dimensiones de la profecía, la predicción y la prédica,
se conjugan en el libro y se entretejen. Y a veces es difícil separarlos. Aunque estas 7 iglesias que vimos hace un momento, regresemos a esa diapositiva, hoy día hay una iglesia en Esmirna, pero no en Éfeso. Y tengo yo amigos que pastorearon una iglesia en Esmirna moderna, porque esa parte es el sector occidental de Turquía, nación musulmana, dirigido por un líder islámico de extrema. Todas son iglesias nuevas. Ninguna tendrá 51 años con el camino. Y el veredicto de las 7 iglesias es intrigante y preocupante, porque ustedes tal vez sabrán que solo 2 de las 7 salen sin una amonestación, un regaño, una paliza. Juan escribe dentro de las entrañas de un holocausto cósmico. Entiende la realidad de lo que significa simbólica la Gran Babilonia, el sistema político, militar, económico, religioso, donde en sus tiempos emerge el culto de adoración al emperador, al César como rey. Y esta figurativa, simbólica, la Gran Babilonia, se parece a la Babilonia de Daniel en el Antiguo Testamento. Hay que leer los 2 libros. El Imperio Romano. Y ahí tenemos el rostro pintado de un emperador. Pero el cuadro a la derecha es un acto de adoración donde están quemando incienso ante la presencia del emperador, como para decir: a ti te adoramos, porque eres Dios. Yo tengo una moneda de Israel del primer siglo, dicen que es verídica, que en un lado está el rostro de César y se llama Sumo Pontífice, Sumo Sacerdote, Dios. La presión va a ser tan aguda, pero para cristianos lo único que tienen que hacer es tomar una pizca, un poquitillo de incienso y ponerlo sobre el fuego. Y con eso le daban un certificado de adoración a César. Y con eso uno seguía el trabajo. Entonces viene la tensión. ¿Debo hacer eso o no? No, claro que no, pero es que si no lo hago, pierdo el trabajo. Bueno, es cierto, si no lo haces, pierdes el trabajo. No, es que es una cosilla tan chiquita, es un pecadillo. Lo voy a hacer a medianoche para que nadie me vea. ¿Quién está mirando? O decían, lo voy a hacer y después confieso mi pecado. Pero Policarpio, pastor de Esmirna, a los 87 años es acusado, juzgado de rehusar echar una pizca. Y el gobernador local le dijo, tenía tanto cariño por ese arzobispo Policarpio, que le dijo: mire, Policarpio, es una cosa tan sencilla
hacerlo y confesás a tu Dios y te dejo ver, te dejo vivir, pero si no lo haces, vas a la hoguera. Y Policarpio dice famosamente, por 87 años he sido fiel a mi Señor, ni una pizca. Y muere en la hoguera. Ahora, este libro en particular, capítulos 4 al 19, presenta estos dos elencos. Uno es el elenco y los jugadores, son cuatro actos en este drama. El elenco de la Gran Babilonia. Está el emperador, está el sistema de adoración, la quema del incienso, como para decir, tú eres el rey, pero está la Gran Babilonia, y esta es una semi-reproducción de Babilonia del tiempo de Daniel, pero esta Babilonia es Roma, es el poder de Roma, el poder que domina, el poder absoluto, que a los césares no les importaba un pito matar a quien fuese. Y es cierto que Nerón bautizó a cristianos en petróleo y los quemó de noche para iluminar una gran avenida. Pero hay un dragón. Aquí más imaginación. Tráigame el dragón, por favor. Bueno, antes de esto. Antes. Ahí está el dragón. Una bestia que emerge del mar con 7 iglesias. Alguien con imaginación se pintó este cuadro. Ahora, este dragón es una representación probablemente de Satanás. Porque hay otra bestia que surge de la tierra. Hay también una mujer. ¿Aparece la mujer? ¿Está en este cuadro? O tal vez no, este es otro. Para atrás. Hay una mujer que aparece que es la gran prostituta. Y este último cuadro, con Ivonne lo estábamos estudiando anoche y no estamos seguros, pero parece ser que aquí encontramos en la parte abajo las huestes de las naciones, los ejércitos preparándose para esta gran batalla final y otras criaturas malignas, porque los 4 caballeros con sus 4 caballos de diferentes colores no son del buen elenco. Pero la figura en el centro, arriba, no estamos seguros, pero parece representar el poder divino. Ahora, aquí les digo algo que tal vez no les gustará. En las Escrituras, los ángeles no vuelan. Y además de eso, no tienen alas. Eso es imaginación del tiempo del Renacimiento, el arte religioso. Pues, ¿cómo pueden llegar si no vuelan? Entonces ahí aparecen con alas. Bueno, yo no tengo gran problema en que tengan o no tengan, pero normalmente en las Escrituras el ángel aparece. Eso es el caso con María, la joven. Cuando llega este ángel superior, aparece. Pero allá, estas criaturas. El falso profeta. Los otros que entran en el drama, la mujer, la gran prostituta, los nicolaitas que Juan va a mencionar, los que siguen el espíritu de Balaam, y hay que trabajar eso.
y los que son influenciados por una mujer o un movimiento que se llama movimiento o mujer Jezabel, que es un imán que provoca el llamado seductivo de una sirena sexualizada, y se pierden todos los valores cristianos. Ahora el otro elenco es el elenco del Cordero y comienza con un ser en el trono. Pasemos a ese cuadro. Y este es tal vez el cuadro más misterioso porque están tratando de pintar a Dios. Pero alrededor de él están estas otras criaturas. Y hay ojos por todos lados. Y por eso hay que leer este libro con imaginación. El Cordero crucificado, resucitado. Pero el Jesús que aparece en Apocalipsis 1 no es Jesús mi buen pastor, es Jesús el guerrero, y de su boca sale una espada y está vestido para guerra. Una de las figuras más intrigantes es la mujer embarazada que huye las bestias y el dragón y es protegida, huye al desierto y es allí donde ella da a luz. ¿Quién es esta mujer? Juan no lo explica. Tal vez representa a Eva, tal vez representa al pueblo de Israel, tal vez representa a todos los seguidores de Dios y Jesucristo, tal vez representa a María. Pero el asunto es que tenemos una mujer que está enfrentando fortalezas increíbles, pero es una mujer valiente y muy embarazada. Y Dios la protege. Ahora, en el cielo la voy a buscar. Dice, mire, me da 15 minutos. ¿Usted es real o era imaginación usted? Porque estos personajes, pues no sé, no son ficción. Los 24 ancianos alrededor del trono, los 4 seres vivientes, las miríadas, es decir, incontables números de ángeles que cantan, que recitan, que declaman, que dicen. Y la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén es muy interesante, hermanos, porque la Nueva Jerusalén desciende del cielo y su estructura es de un cubo de 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros. Un cubo masivo. Bueno, ¿dónde va a caer? Bueno, no entiendo. Pero se me hace que lo que está pasando es que cuando baja esta Nueva Jerusalén, nosotros estaremos en esa ciudad y no es tanto que vayamos al cielo, sino que el cielo baja. Ahí está en Apocalipsis. Es el diseño buscando imágenes en internet de la Nueva Jerusalén. Muy pocos tienen un cubo y aquí tenemos un cubo que parece que está descendiendo sobre Jerusalén. Y hay una cúpula que no es parte de la descripción del cubo más exacto. Ahora, ¿qué está pasando acá? Es tan fácil perderse en detalles. En capítulo 1 emerge el Cristo guerrero. El Cristo que escribe a las iglesias.
Acto número 1. Acto número 2, capítulos 2 y 3, las 7 iglesias representativas. Acto 3, capítulos 4 al 18, las batallas cósmicas y terrenales en las cuales las iglesias han de pelear. Y hay de los que tratan de huir de esos desafíos. Hay de los que dicen, mejor no me meto, mejor me quedo tranquilo. En este momento prefiero ser tibio. Jesús dice a los tibios que los vomitará de su boca. La guerra cósmica y terrenal, las bestias y las criaturas sobrenaturales, hay una persecución y un martirio increíble. Y aquí un pequeño párrafo al lado. Tenemos nosotros, hermanos míos, por el amor de Dios y la lectura de las Escrituras y la historia actual, tenemos que preparar a nuestros jóvenes y niños para un mundo de persecución. Nuestros colegios evangélicos deben tener un pensum, una clase que trabaja solo ese tema. Las instituciones teológicas, muy pocas, tienen una materia sobre la teología del sufrimiento, persecución y martirio. A mí me consta, porque hice un estudio internacional hace como 18 años. Es una persecución creciente y sutil, porque una cosa es persecución en los mundos musulmanes, o budistas, o hindúes, o en partes de Europa un secularismo militante. Otra cosa es la persecución que emerge en los países supuestamente libres. Pero aún en nuestra América tenemos ya casos de los cambios. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Uruguay. Y cuando llegan al punto de ganar las batallas en las cortes y en los congresos, en los cambios de género y definición de matrimonio, les aseguro que si no estamos listos para eso, habremos ya perdido la batalla. Ahora, no los quiero asustar, pero les quiero dar una amonestación de pedrada. Fuerte. No tenemos una teología de sufrimiento, no tenemos una teología de persecución, porque pues, sí, Guatemala tiene líos. Ya no es el país de la eterna balacera, pero es el país de la eterna corrupcionera. Y uno dice, bueno, ¿y Dios qué vas a hacer con Guatemala? Bueno, Guillermo, a vos no te toca, déjame ese trabajo. Pero me duele en el alma. En este tiempo del drama, acto 3 de este drama, hay un concepto de adulterio espiritual, de apostasía, pero también una apatía. En la Iglesia Católica en América Latina, hace muchos años, aún después de la colonia, decidieron aprobar lo que se llama un catolicismo popular, con tal de que parecían ser católicos, que llevaban a misa de vez en cuando, pagaban las ofrendas o estaban para las procesiones, con eso basta. El gran problema hoy es que nosotros los evangélicos tenemos el mismo mal. Es un evangélico cultural. ¿Por qué es que en tantas iglesias evangélicas la asistencia mayor es el domingo que celebran la Cena del Señor? Pero solo ese domingo. Ahora, no sé si ese es el caso en Guatemala, pero me consta de casos. Apatía, manteniendo la maquinaria.
Y el cuarto drama o acto del drama, capítulos 19 y 21, las batallas finales, las victorias del Cordero, los juicios finales, la llegada de la nueva Jerusalén y la eternidad. Pero el mensaje a las iglesias de capítulos 2 y 3 es un desafío para ver cómo vamos a militar en los años de la tribulación, capítulos 14 y 18. Y en base a nuestro compromiso con esta batalla, gozaremos de lo que viene en Apocalipsis 19, 20, 21. Ahora, permítame ver una iglesia. Y lo que quiero hacer es leer Apocalipsis capítulo 1. Y voy a leer el pasaje a Éfeso. Les invito a cerrar los ojos, a soltar la imaginación, a tratar de pintar mentalmente cómo sería este Cristo y tal vez pintar una imagen de Jesús en los evangelios y en Apocalipsis. Y de pintar un cuadro de Jesús como el pastor de estas 7 iglesias. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que lo escuchan y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era, que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Muy diferente a los evangelios. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos los verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y de su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una voz fuerte como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que sucederán ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros o pastores de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En todas las palabras a las iglesias, Jesús comienza con una felicitación: has hecho bien. En 5 de las 7, en el segundo párrafo aparece la pequeñita palabra de 4 letras: pero. Y la que más paliza recibe es la Odisea, la de los creyentes tibios, los que juegan a la religión. Mas, sin embargo, descubrí yo algo que me produjo tanto gozo, y francamente esto lo descubrí hace un par de meses cuando comenzaba a estudiar este pasaje, que uno de los pasajes más favoritos en la Biblia es lo que dice al final a la Odisea. ¿Qué es? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, que oiga. Qué interesante, ¿no? La paliza más fuerte concluye con la invitación más íntima. ¿Qué es esto? Esta es la gracia de Dios. Que una iglesia puede haber nacido con visión y vigor y un primer amor hacia el Señor, hacia los demás, hacia la comunidad, hacia el Evangelio y su comunicación, pero al pasar las décadas se cae en una rutina y se institucionaliza la iglesia y no es que termina en un evangelicalismo cultural, pero hay un virus, hay una bacteria que ha entrado. Y Jesús dice a esa iglesia: estoy a la puerta. La primera iglesia, Éfeso, el pero es muy sencillo
y no muy fácil de entender, pero has perdido tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Uno consulta 20 comentarios y sale con 30 opiniones. Pero el lenguaje, has perdido tu primer amor, es la idea de alguien que dice en el matrimonio, ya no te quiero. Me quiero separar. O contigo no se puede. Es la pérdida de un primer amor de peso, ¿no? No es lo que me pasó con mi novia y no salió bien y perdí el primer amor, pero fíjate, me casé con esta. No. ¿Qué es ese primer amor? ¿Qué es ese primer amor para el Centro Bíblico El Camino? Si nosotros, como cristianos sensatos, sensibles, que manejan la Biblia, si leyésemos las 7 iglesias, ¿quién tendría el valor de decir, creo que nosotros somos esta? Nadie se va a atrever a decir, nosotros somos la Filadelfia, la que no tiene ningún pero. Aunque en Guatemala hay una iglesia que se llama Filadelfia. O había. No he conocido yo en ningún lugar del mundo una iglesia que se llama la primera iglesia de la Odisea. Nadie, ni Corinto, nadie quiere estar en ese rollo. Entonces, mis hermanos, aterrizando, atando cabos, Guatemala con un porcentaje similar de evangélicos y católicos, aunque diferencia entre rural y urbano, la mayoría de la fuerza católica está en las ciudades, la mayoría de la fuerza evangélica en el área rural. Mi temor es que la plaga del evangelicalismo cultural es un virus que ha penetrado la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Tibia o caliente? ¿O frío? ¿Es posible que una iglesia recobre su primer amor? Sí, pero ¿qué se requiere? Arrepentimiento. Hemos perdido nuestro primer amor. Señor, enséñanos qué es ese primer amor. Ivonne y yo estuvimos en la concepción y el parto de esta iglesia. Y nació sana. Nació con una visión que la ha marcado. Nació con un ADN que la ha marcado generalmente para bien. Pero a nosotros, yo siento que hicimos mal en no concebir el papel de un liderazgo visionario de una persona con las virtudes y los valores y los dones para ser pastor de una iglesia. Piénselo. El mapa de Guatemala es diferente. Guatemala se va para arriba. ¿Qué significan estos multifamiliares? Y doy gracias al Señor que hay un encuentro de oración entre los ancianos actuales y anteriores a una hora fatal el domingo de la mañana, pero eso representa un compromiso. Me pregunto qué haríamos si el Espíritu indicase que el Centro Bíblico El Camino fundase una nueva iglesia y dando libertad a ese liderazgo a tomar otra estructura. Pero una concepción y parto sano.
no peleado. Mis queridos hermanos, este viejo ama esta iglesia. Con Ivonne estar aquí es como regresar a un pedazo del cielo, aunque pocos conocemos, porque ya tenemos un poco de edad, y algunos creen que nos recuerdan, y a mí se me olvidan los nombres, pero veo una nueva juventud. Y veo veteranos que siguen al pie del, se dice al cañón, al pie del cañón. Están montados sobre el caballo de batalla. Matrimonios que han batallado y han salido adelante. Pero voy a ser absolutamente sincero, habiéndome ya pasado 7 minutos. Me preocupan estas sillas vacías. Y con la delicadeza de un cirujano, con un bisturí finísimo de Alemania, que hace un trabajo odontológico o ginecológico o cardíaco, en mi caso. Se necesita interpretar qué significa que 3 líderes fuertes ya no están. 2 por muerte, Ariel Barrios, y el más reciente, el que más nos ha golpeado, Omar. Pero, si me permiten, voy a meter a Fabio Rossi. Otros que ya no están. ¿Por qué? Me pesa. Me pesa. ¿Me entienden? En tu nombre nos entregamos, Señor, dándote gracias por este libro fantástico que requiere que soltemos imaginación para ver este Cristo, estas 7 iglesias, esta guerra cósmica y terrenal y la victoria final sobre el enemigo y los enemigos, quienes serán enviados a la eternidad del infierno, el juicio final y la llegada de la nueva Jerusalén y la eternidad. Pero nosotros somos una iglesia de miles en medio de esta batalla cósmica. Manifiéstate y que nosotros, que la iglesia responda con valentía en el nombre de este Cristo con 7 estrellas, con una espada que sale de su boca. En el nombre de ese Cordero, León, triunfante, guerrero. Amén.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.